Bienvenidos, viajeros de la noche, a Noches de Historias. Apaguen las luces y dejen que mi voz los acompañe en un descenso hacia uno de los lugares más fascinantes imaginados por la mente humana, el inframundo griego. Para los griegos, morir no era desaparecer, era cambiar de dirección hacia el dominio de Hades. Aquí no encontrarán un infierno de fuego, sino un silencio cargado de melancolía. Se temía la muerte no por el dolor físico, sino por lo que se dejaba atrás. El brillo del sol, el calor de los amigos y la mención de tu nombre entre los que aún respiran. Al cruzar el umbral, el alma se despojaba de su peso y se convertía en una sombra débil, un eco que vagaba en una tierra gris donde los recuerdos se disolvían como humo. Para un guerrero, el filo de la espada no era lo más temido, sino la posibilidad de ser olvidado por completo. Esta es la tierra donde la luz se apaga y el tiempo se detiene en un crepúsculo eterno. Si esta es tu primera noche con nosotros, suscríbete a Noches de Historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas mientras descendemos hacia lo desconocido. Hades, el invisible, tomó su lugar en el trono subterráneo tras el sorteo que dividió el universo. Sin embargo, su reino carecía de vida, y su mirada se posó en Perséfone, quien recogía flores ajena al destino. Él irrumpió, la tomó y descendió a las grietas de la tierra, sellando el pacto con granos de granada. El dolor de Deméter, su madre, se manifestó al instante. Los campos se marchitaron, el suelo se endureció y el hambre recorrió la superficie. Zeus intervino para frenar la desolación total, pero el vínculo con el inframundo era irrevocable. Se estableció un equilibrio frágil. Perséfone regresaría a la superficie para traer el renacer de la primavera, pero su retorno obligado al dominio de Hades traería consigo el invierno. Así, la vida y la muerte quedaron entrelazadas en un ciclo perpetuo, dictado por el movimiento de una reina que divide su existencia entre la luz del sol y la oscuridad de las profundidades. Cada vez que las hojas caen, el mundo recuerda el descenso hacia el invisible, marcando el ritmo de un cosmos que respira entre el florecimiento y el frío silencio. El inframundo no es una frontera única, sino una red de grietas que perforan la corteza terrestre. En Italia el lago Averno exhala vapores densos que marcan la entrada al descenso de Eneas. En el Peloponeso, el cabo Ténaro oculta el pasaje que Heracles cruzó con paso firme. Al cruzar estos umbrales, el aire cambia. Se vuelve pesado, cargado de un frío que no proviene del clima, sino de la ausencia de vida. El alma llega finalmente a la orilla del Aqueronte, el río del dolor. Allí, la neblina se parte para revelar una barca vieja y astillada. Caronte, el barquero, aguarda. Sus ojos no buscan súplicas, solo el pago. La mano del alma debe buscar bajo la lengua el óbolo, la moneda depositada por los vivos, como último acto de piedad. Sin ese metal, el paso está prohibido. El barquero empuja la barca y se aleja, dejando atrás a quienes no fueron enterrados con el tributo. Estas almas quedan varadas en la orilla, atrapadas en el lamento, condenadas a vagar por un siglo de espera, antes de ser consideradas para el cruce. No hay piedad en su gesto, solo la aplicación estricta de una ley que separa a los que tienen memoria de los que han sido abandonados por los vivos. Superado el Aqueronte, el paisaje se ramifica en 5 corrientes que definen el destino eterno. El Estigia, el río de los juramentos, serpentea con aguas negras y densas que obligan a los dioses a cumplir sus promesas. En sus aguas, Tetis sumergió a Aquiles, dejando solo su talón fuera del alcance del agua sagrada. A su lado, el Cosito fluye como un cauce de lamentos, formado por las lágrimas constantes de las almas que quedaron sin cruce, un espejo de tristeza pura que empapa la piedra. Más allá, el Flegetonte ruge con llamas vivas, creando un foso de fuego incandescente que rodea el Tártaro, quemando el aire con un calor que no calienta, sino que consume. La tensión cambia al alcanzar el Lete, cuyas aguas transparentes y silenciosas prometen el borrado total. Al beber de su corriente, el alma suelta su pasado. Los nombres de sus seres queridos se desvanecen como tinta en agua, y los recuerdos de una vida entera se disuelven antes de la reencarnación.
Cada río actúa como un filtro implacable sobre la esencia del fallecido. Algunos se endurecen bajo el peso de los juramentos, otros se consumen en la angustia del llanto o la intensidad del fuego, pero todos terminan inclinándose ante la corriente del olvido, donde la identidad se desprende y el ser se prepara, vacío y renovado, para su siguiente destino en la vasta geografía de las sombras. El camino conduce ahora a un salón de piedra oscura, donde el silencio pesa más que cualquier grito. 3 figuras se alzan sobre tronos de obsidiana. Minos, con la mirada endurecida por la severidad, sostiene la última palabra sobre el destino final. Radamantis observa desde el oriente, pesando cada acto con una precisión quirúrgica. Y Éaco, el guardián de las llaves, sostiene el equilibrio con la mano firme. Ante ellos, el alma se detiene, incapaz de ocultar ni un solo secreto de su vida terrenal. No hay defensa, solo el veredicto que separa los caminos. Tras la sentencia, el sendero se estrecha hasta desembocar en una caverna cavernosa. Allí, el aire vibra con un sonido gutural que hace temblar los cimientos de la tierra. Cerbero emerge de la penumbra. Sus 3 cabezas se mueven al unísono, olfateando el miedo que emana del recién llegado. Sus fauces se abren, dejando escapar un gruñido que resuena como un trueno subterráneo. El alma retrocede, pero el espacio está sellado. Las garras del animal se clavan en la roca, bloqueando cualquier intento de retorno. No hay salida, no hay atajo ni escondite posible. El perro de 3 cabezas mantiene su guardia eterna, con los colmillos expuestos y los ojos fijos en quien, al comprender la magnitud de su encierro, finalmente reconoce que la libertad es un concepto que ha quedado atrás para siempre. Cerca de los muros, el aire se desgarra con el latigazo de las erinias. Sus alas baten el polvo, persiguiendo a los culpables con una furia implacable que no conoce el descanso. Sus ojos, fijos en la sangre derramada por los lazos familiares, fuerzan a los pecadores a correr sobre rocas afiladas. El eco de sus gritos se pierde en la inmensidad gris de los campos de Asfódelos. Allí, entre una multitud de sombras indistintas, Aquiles camina sin rumbo. Sus pies, que alguna vez fueron el terror de los campos de batalla, ahora se arrastran sobre un suelo ceniciento. El héroe se detiene y baja la mirada, reconociendo la vacuidad de su existencia presente. Preferiría ser el siervo más humilde de un campesino en la tierra que reinar aquí, sobre este ejército de ecos sin memoria, murmura. La gloria de su nombre, forjada en el choque de metales y el clamor de la victoria, se ha disuelto. Ya no hay trofeos, ni cantos de poetas, ni el calor de la vida bajo el sol. Solo queda la repetición infinita de unos pasos que no llevan a ninguna parte. La magnitud de su derrota no es la muerte, sino la irrelevancia absoluta. En este páramo, la grandeza se desmorona, convirtiéndose en una sombra que flota en la nada, despojada de propósito, mientras la eternidad se extiende como una llanura infinita de olvido que devora cada rastro de lo que una vez fueron. Más allá de las llanuras, el suelo se fractura en un abismo vertical. El Tártaro es una cima tan profunda que un yunque de hierro caería 9 días y 9 noches antes de encontrar suelo firme. Allí, el aire es una mezcla de azufre y presión insoportable. Los titanes, encadenados a las paredes de roca viva, emiten gemidos que hacen vibrar la piedra, mientras el fuego del flegetonte lame los bordes de su prisión eterna. Es el lugar donde la gravedad misma se convierte en castigo. Sin embargo, al cruzar un umbral invisible, la atmósfera cambia drásticamente. El aire se vuelve ligero, cargado con un aroma a flores frescas que nunca se marchitan. Ante los ojos se despliegan los campos elíseos. Aquí, el sol no se oculta. Una luz dorada y constante baña prados de una hierba que parece vibrar con vida propia. Los héroes caminan por senderos de flores, con sus memorias intactas y sus cuerpos libres de toda cicatriz. No hay cadenas, ni jueces, ni gritos de dolor. Es una primavera detenida en el tiempo, un refugio donde la justicia divina premia la virtud con la paz absoluta. El contraste es brutal. Mientras abajo el Tártaro devora la esperanza en un pozo de oscuridad hirviente, arriba, los bienaventurados respiran un aire puro,
ajenos al peso de la muerte. Es la división final, el espejo donde el alma ve reflejada la consecuencia ineludible de sus actos, una partición definitiva que separa el abismo del paraíso en dos realidades paralelas que nunca se tocarán. En el corazón de este abismo, el esfuerzo humano se convierte en una condena sin fin. Sísifo clava sus pies en la tierra suelta, sus músculos se tensan bajo el peso colosal de una roca rugosa. Empuja con cada gramo de su fuerza, sintiendo cómo la piedra se desliza lentamente hacia la cima. Justo cuando sus dedos rozan el borde de la cumbre, la roca se libera de su agarre. La ve caer, golpeando el suelo con un estruendo seco, rodando de vuelta al punto de origen. Sísifo exhala, se encorva y comienza el descenso. Su castigo no es el dolor del impacto, sino la inutilidad absoluta de cada segundo invertido. A pocos metros, Tántalo sufre una sed que quema la garganta. Se encuentra sumergido hasta el pecho en un estanque cristalino, pero cada vez que inclina la cabeza para beber, el agua retrocede, hundiéndose en la tierra seca. Sobre él, ramas cargadas de frutos maduros se balancean al alcance de sus manos. Al intentar arrancarlos, un viento repentino eleva las ramas hacia lo alto, dejándolo con los dedos cerrados sobre el aire vacío. El deseo es un anzuelo que nunca se suelta. La frustración se convierte en su única compañía, una tortura diseñada para que la meta siempre esté a una distancia imposible. Aquí, el tiempo no avanza, solo se repite, convirtiendo la ambición y la soberbia en un ciclo de fracaso, donde el acto de intentar es, en sí mismo, la sentencia eterna. Orfeo desciende entre las sombras, sus dedos pulsan las cuerdas de la lira. El sonido vibra en el aire frío, deteniendo el movimiento de los ríos y suavizando el rostro de Hades. El dios cede. Eurídice comienza a seguirlo, emergiendo desde la penumbra. Orfeo camina hacia la luz, pero la duda le golpea el pecho. Se detiene, siente el silencio absoluto a sus espaldas y, sin poder contenerse, gira el torso. Sus ojos encuentran a Eurídice, pero ella se desvanece como humo, succionada de vuelta a la oscuridad por una fuerza invisible. El error es definitivo. El silencio regresa más pesado que antes. El destino, sin embargo, busca otros ojos. Eneas avanza guiado por la Síbila, descendiendo hasta el lugar donde las almas aguardan el renacimiento. Su padre, Anquises, lo espera junto a las aguas del Lete. No hay lamentos aquí, sino una claridad inmensa. Anquises señala hacia el horizonte, donde las almas futuras se agolpan. Eneas observa visiones de ciudades que aún no existen, estandartes alzándose en colinas lejanas, y el destino de un pueblo forjado en hierro. La tragedia de Orfeo se transforma en la revelación de un imperio. Mientras uno pierde lo que más ama por un instante de incertidumbre, el otro recibe la carga del futuro, viendo cómo el linaje y el orden emergen de las profundidades de la tierra, consolidando la profecía que dará nombre a un mundo nuevo. Más allá de los jueces y el castigo, la vida estaba sujeta a las moiras. Ellas sostienen el hilo, miden la fibra y, con un movimiento seco de sus manos, cortan la existencia. No hay súplica que detenga su tijera. Siglos más tarde, Dante descendió por estos mismos senderos en su Divina Comedia, tomando el mapa griego para estructurar su visión del pecado. El inframundo dejó de ser solo un lugar para convertirse en un espejo de la ética humana. Cada círculo, cada grito y cada silencio nos habla de lo que los antiguos valoraban: el honor, la memoria y la certeza de que toda acción deja una marca indeleble. El inframundo griego no era un simple abismo, sino un recordatorio de que la verdadera inmortalidad reside en cómo vivimos nuestra breve estancia bajo el sol. Hemos cruzado los ríos prohibidos, escuchado el juicio de los muertos y contemplado la eternidad. Si este viaje por las sombras te ha revelado algo nuevo, suscríbete a Noches de Historias. Comparte este episodio y cuéntanos qué mito deseas explorar bajo la luz de la próxima luna. Que el descanso sea tu mejor compañía esta noche. Nos escuchamos pronto, aquí,
en Noches de Historias.